A continuación les voy a presentar como mi punto de vista o mi análisis del caso de la compañía Esencia. Quise iniciar pues como con esto, dando respuesta a un cuestionamiento como el que están viendo en pantalla, donde nos dicen qué conceptos relacionados con la gerencia del talento humano se identifican en el caso de Esencia, ¿cierto? Entonces, quise iniciar indicando de que uno de los conceptos que se asocian es el proceso de selección. ¿Por qué? Porque uno de los procesos incluso principales del área de gestión humana de una compañía es el proceso de selección. En este caso, la compañía lo tercerizó, sin embargo, pues ese proceso no se desarrolló ni se llevó adecuadamente, por eso a hoy la compañía está presentando pues como las múltiples situaciones con su personal. Entonces, siento que ese fue pues como el primer concepto que estuvo relacionado y que llevó probablemente a la situación que hoy está llevando la compañía y fue tener pues como ciertas situaciones no tan correctas en ese proceso de selección del personal. Luego pasamos al proceso de capacitación. ¿Por qué? Porque es claro que desde el momento en que se reciben los colaboradores, pues cuando ya llevan un tiempo laborando en la compañía, se empieza a identificar como que, claro, hizo falta el tema de saber y con qué habilidades blandas contaron estas personas, ¿cierto? De que se omitió en esa parte en el proceso de selección, pero finalmente ya las personas estaban en la compañía y contratadas, ¿cierto? Entonces siento que inmediatamente se debe iniciar un proceso de capacitación. El tema de habilidades blandas es muy complejo adoptarse pues como por ese medio de capacitación, pues porque muchas personas definitivamente con ese tipo de cosas nacen, pero hoy muchas compañías todavía lo aplican, ¿cierto? Entonces es porque probablemente eso puede ir construyendo muchas cosas en los colaboradores. Entonces siento que también en el tema de la capacitación es un concepto que está asociado porque la compañía pues pudo como también fallar por esa parte. Y por último, tenemos bienestar y clima laboral. ¿Cierto? Porque se empezaron a presentar ciertas situaciones y, y por ese lado también se debió empezar a abordar mucho, ¿cierto? Si definitivamente contábamos con unos líderes que no tenían las habilidades blandas para desarrollarse como líderes, pues ese lado también debemos de empezarlo a impactar de las diferentes maneras que puede empezar a intervenir esta área de bienestar y clima laboral, pero siento que también pudieron empezar a afianzar. Ya tenemos una situación por un error que se pudo haber cometido. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a buscar la solución? Y siento que estos tres conceptos estuvieron muy asociados en el caso porque después cómo se presentó la situación y cómo debió empezar a actuar la compañía para empezar a darle manejo como a la situación, ¿cierto? Luego de eso, yo me generaría otro cuestionamiento para seguir desarrollando el caso. ¿Cuál sería? ¿Qué debilidades en los procesos de gerencia del talento humano se evidencian en la situación de esencia, ¿cierto? Entonces, cierto que las mayores debilidades fue que se nota como si fuera un proceso que no se hizo con el tiempo adecuado. Simplemente se contrató una compañía que se encarga de hacer todo el proceso de selección de personal para que luego entraran a la compañía. Pero yo debería de revisar muy bien. Listo. De mi parte, probablemente no tengo mucho conocimiento en un proceso de selección porque siempre lo tercerizo, que es algo que puede ocurrir, pero sí puedo cuestionarme como compañía, como qué debe de pedirme una empresa que realiza un proceso de selección para seleccionar el personal adecuado para mi compañía, y es porque hay ciertos, no solamente son sus estudios y en fin, pero sí hay ciertas personas con ciertos perfiles que solamente aplican para ciertas compañías, ¿cierto? Entonces, siento como que les faltó muchísimo más evaluar esa compañía que contrataron para que les hiciera ese proceso, que realmente sí fuera la adecuada, que sí fuera como en pro de lo que busca la compañía. Y más porque es cierto que la compañía tiene una situación muy puntual y es el tema de que viene de otro país. Entonces, probablemente como apenas va a empezar en la industria colombiana, entonces tiene que tener personas mucho más capacitadas que al contrario apoyen mucho más a la empresa para que empiece a crecer. Incluso me imagino que al inicio iban a atender personal iban a atender clientes de otros países, entonces también deben ser personas que cuenten, por ejemplo, con habilidades blandas para el manejo de personas que están en otras culturas y otras situaciones, ¿cierto? Entonces siento que la debilidad más grande y principal fue esa, fue no haberlo evaluado bien. Y la segunda, que está muy asociado a lo que les acabo de comentar, es cuando se recibió el personal bajo todas esas situaciones, siento que inmediatamente se debieron de empezar a desplegar ciertos planes de acción, como se los comentaba anteriormente, frente a ciertos procesos que puede hacer el área de gestión humana para decir, listo, se nos presentó una situación, pero ¿cómo lo vamos a resolver? Porque finalmente no es tan rentable para una compañía simplemente dar por finalizado el contrato, volver a generar una contratación con otra compañía que no seleccione el personal correcto, seleccionar y contratar a otra persona también genera costos adicionales. Entonces siento que fue como
realizar mal el proceso con ese proveedor que le estaba realizando el proceso de selección y luego reaccionar a esa situación que se le estaba presentando porque ya lo dejó llegar a puntos muy extremos como los que está viviendo hoy la situación que nos comentaban en el caso, ¿cierto? Entonces siento como que esas fueron las debilidades que presentó la compañía Esencia. Luego de eso, yo me preguntaría cómo deberían los líderes de esencia enfrentar los inconvenientes, ¿cierto? Entonces siento como que, como el resumen de todo lo que mencionaba anteriormente, y es el personal que tienen, empezar a buscar soluciones frente a eso, apoyándose del área de gestión del talento humano en este caso, ¿cierto? Porque fue un error que se cometió desde esa base de esa área, que es la primera que nos trae el personal. El inconveniente que tenemos es con el personal, entonces yo empezaría eso, a capacitar en habilidades blandas, acompañar en temas de clima y ambiente laboral y basado en eso tomar decisiones, ¿cierto? Porque yo puedo invertir mucho dinero en capacitaciones, pero si hay una persona que está liderando, por ejemplo, un equipo de trabajo, pero nunca ha tenido experiencia en temas de liderar equipo de trabajo, por lo tanto, temas de habilidades blandas en ese tema no tiene absolutamente nada, probablemente va a ser muy complejo. Entonces, por ejemplo, esos líderes, si yo fuera mucho más exigente, intentaría capacitar, pero si definitivamente no funciona, sí intentaría cambiar ese personal, ¿cierto? De que realmente quien lidere un equipo de trabajo sea alguien con experiencia, liderando y liderando personas como de ese campo a lo que se dedica la compañía, ¿cierto? Entonces yo lo haría de esa manera, tomar el personal que ya tengo, revisar con qué puedo continuar trabajando, si debo reubicarlos o ponerlos en otros puestos laborales y si ya definitivamente con quién no debo contar y qué contratos debo finalizar y qué nuevas contrataciones debo hacer para que la compañía siga funcionando, obviamente revisando pues como todo el tema de costo y de presupuesto. Y finalmente, quería dejar como qué aprendizajes obtuvimos de esto, y es que muchas veces como compañía ocurre, no sé si es el caso puntual de la compañía de Esencia, y es que por buscar un proveedor económico nos pasan este tipo de cosas, y es un proveedor que nos selecciona a cualquier persona, ¿cierto? Ni siquiera nosotros como compañía nos percatamos de cierta situación y ellos tampoco nos la alertan en qué habilidad, por ejemplo, no me dijiste qué habilidades blandas deben de tener en cuenta esas personas. Entonces, algo tan sencillo como eso. Entonces, muchas veces, como se dice coloquialmente, lo barato sale caro. Entonces, ese es un aprendizaje, ¿cierto? De que si ese fue uno de los motivos de seleccionar el proveedor que seleccionaba el personal, hay que tener mucho cuidado. Pues que cuando se comete un error o una situación en la compañía, hay que buscar una acción inmediata. No se puede dejar llegar como a ciertos límites o ciertas situaciones como de ese tipo. Entonces, como basado en eso, yo diría que esa sería como la solución que los aprendizajes que tendríamos de este caso, llevándolo pues como también a la solución que era lo que mencionábamos anteriormente y principal eso, ¿cierto? En temas de aprendizaje, de siempre revisar muy bien el proveedor y de que cuando se tiene una solución, una situación, primero buscar la solución, ¿cierto? E incluso la solución, como yo les decía, basado principalmente en lo que me genere a mí como compañía menos costo, porque tú como área de gestión del talento humano también vas a tener pues como una área de este tema de costos que te va a estar diciendo, esto se puede, esto no, esto nos puede afectar la compañía, ¿cierto? Entonces no es tan fácil como decir, no, terminemos contratos y contratemos nuevamente personas, no, hacerlo pues como de la manera adecuada. Este es pues como tal como el análisis que realicé frente al caso.